Hola a todos, vamos a comenzar ya la clase. Hoy vamos a hablar de La Divina Comedia. Es un libro de Dante Alighieri, del autor Dante Alighieri. La importancia de este libro pues es fundamental para el Renacimiento, sobre todo para el Renacimiento italiano, y pues va a ser el libro en el cual, para los que acaban de entrar, les voy a hacer una breve explicación de cómo va a ser la clase. Va a ser un libro sobre el cual, pues bueno, primero se constituye la lengua italiana. Es el principal libro, la Biblia italiana, por decirlo así, el libro sobre el cual se basa tanto la cultura como la lengua italiana. Va a ser este libro de la Divina Comedia. Por ello es tan importante, como les había comentado, no es un libro renacentista, en realidad es un libro medieval del 1300, se hizo entre el 1300 y el 1350 aproximadamente, y pues bueno, vamos a ver que este libro pues va a constituir la cultura italiana, es por eso que es tan importante. Otro punto importante que cabe destacar va a ser que la influencia de Dante Alighieri va a estar alrededor de todo el Renacimiento. En la clase de arte de ayer vimos, por ejemplo, en varios frescos de Rafael Sanzio, sobre todo, pues bueno, en la parte de la disputa teológica y también en la parte del Parnaso, pues vamos a tener a Dante Alighieri, fue el más grande literato de la lengua italiana. Y hay otro libro un poco más del 1700 llamado el Manzoni, que se llama I Promessi Sposi, que la traducción al español es Los Novios, que también sobre él, pues bueno, se va a fundamentar mucho de la cultura italiana, sobre todo del 1800, 1700, 1800. Sin embargo, pues bueno, este libro del 1300 va a ser el libro fundador de la cultura italiana. Y pues bueno, vamos a ver que dentro de los personajes vamos a tener al propio autor. Va a haber un giro inesperado dentro de la literatura, y Dante Alighieri lo va a traer a escena, donde pues como vimos al inicio de la literatura de la cultura occidental, cuando vemos la Ilíada, la Odisea, Virgilio con la Eneida, pues bueno, vamos a recordar que ellos narran la historia de terceras personas de un modo épico, de un modo externo. Posteriormente, con el medioevo, van a ser, pues bueno, primero cantos anónimos, no sabemos quiénes serán los autores, y también se van toda la parte de la literatura va a desarrollarse sobre todo pues con un carácter moralístico, un carácter de una historia épica, y el cambio que va a traer Dante Alighieri, que además pues bueno va a perdurar hasta nuestros días, va a ser quitar el anonimato primero, y posteriormente el propio autor se constituye en el protagonista de su obra. Ya no es un narrar hechos externos, acontecimientos de terceras personas, sino que él mismo va a ser el protagonista y él va a narrar pues su propio viaje. Ya no va a ser un viaje exterior, sino un viaje interior, un viaje a la conciencia misma del ser humano. Y pues bueno, vamos a ver que justo esta obra va a estar dividida en tres grandes cánticos o tres grandes capítulos que son muy sencillos de recordar, porque pues bueno, el primer cántico vamos a hablar del infierno, el segundo cántico del purgatorio y el tercero del paraíso, del cielo. Esta obra es bastante interesante, porque pues bueno, se meten bastantes chismes de la época. Si quieren saber cuáles eran los chismes del 1300, pues bueno, aquí vamos a tener a varios papas en el infierno. Bueno, cabe destacar antes que nada, este libro no es teológico, este libro es una poesía, una visión una concepción del infierno, del purgatorio y del cielo de Dante Alighieri. Él va a canonizar, va a poner en el purgatorio a los que quiere, y también en el infierno va a colocar a los que desea. Entonces, pues bueno, vamos a tener estos puntos. Y pues bueno, vamos a comenzar ya diciendo que pues, la Divina Comedia contiene una suma de personajes, tanto principales como secundarios, y pues bueno, nos vamos a centrar sobre todo en los principales y en algunos personajes que hemos visto a lo largo de este curso que van a aparecer en esta obra. El primer personaje pues es el propio Dante Alighieri.
que es autor y protagonista al mismo tiempo de la Divina Comedia, vamos a ver que pues debido a que Dante comienza con este nuevo estilo, pues bueno, se van a entremezclar el autor con el personaje. Como resultado, pues vamos a ver que es el completo representante del poema, este Dante mismo, y pues bueno, está bastante bien organizado. El Dante, no el autor, sino el protagonista, el que va a ser parte de la historia, pues va a ser bastante rígido en sus juicios, va a ser bastante asertivo con respecto a las personas, por ejemplo, a las que coloca en el infierno, a quienes las pone en el cielo, y pues bueno, va a ser una obra bastante personal, no va a ser nada objetiva, sino que pues bueno, va a dejar ahí las pasiones en medio y pues a la gente que le caía mal o bueno, tenía mala fama dentro de los chismes de la época, pues bueno, los va a colocar ya sea en el cielo, en el infierno o en el purgatorio. Y pues bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Cabe destacar como fun fact, yo creo que si logramos hacer el siguiente curso, por ejemplo, el Quijote va a también revolucionar esto, porque a ver, Dante ya se había puesto él como protagonista. El Quijote lo que va a lograr, bueno, Cervantes lo que va a lograr va a ser una confrontación entre el personaje y el autor mismo. Entonces, dentro del libro se van a comenzar a pelear autor y personaje, y es bastante simpático cómo llega este ingenio donde literal le dan vida al personaje ficticio a tal punto de que se revela contra su propio creador, que es el autor mismo. Es bastante simpático eso dentro del Quijote. Pero bueno, vamos a Virgilio. Virgilio, si se acuerdan, lo vimos dentro de la literatura romana, fue el creador de la Eneida, y sin embargo lo vamos a encontrar también aquí, justo Virgilio va a ser el acompañante de Dante durante el infierno, camino al infierno. Virgilio pues va a recibir las órdenes por parte de la divinidad, por parte de Dios, para que acompañe a Dante en estas primeras etapas de su viaje espiritual. Va a darle pues su ayuda sabia, ingeniosa, le va a ayudar pues bueno a atravesar los infiernos, y pues le va a explicar un poco qué es lo que sucede en cada círculo del infierno. Los críticos fundamentalmente conocen a Virgilio como un símbolo del testimonio humano, tanto pues en su gran poder como en su dependencia ante la fe de Dios. Es decir, vamos a ver que justo esta misma idea de la fe y la razón la va a recoger Dante, y Dante va a ser el hombre de fe, aquel que pues bueno, trata de ver a Dios, trata de seguir la vida cristiana, y Virgilio, que es un pagano que no conoció a Cristo, pues bueno, va a ser el espíritu humano, esta razón que nos debe de llevar a Dios, que fue lo que ya vimos, pues bueno, a través de la filosofía de tanto estoica como la filosofía agustiniana y la filosofía de Santo Tomás. Posteriormente vamos a tener a un tercer personaje, Beatriz, es una de las mujeres santificadas que se encuentra en el cielo, ayuda a Dante mediante su viaje por el paraíso, va a ser la que lo va a guiar, y en donde, pues bueno, le pide a un ángel, ella le va a pedir a un ángel que mande a Virgilio a acompañar a Dante en el infierno. Beatriz forma parte de estos protagonistas, no es un personaje inventado, en realidad de Beatriz, es el amor platónico de Dante, es la mujer de la cual se enamoró y pues bueno, no puede conseguir su amor, se enamoró de ella cuando era joven, jamás pudo olvidar ese amor, y pues bueno, vamos a ver que Dante en realidad pues fue de un temperamento bastante débil en el plano afectivo, y pues bueno, la idealizó a tal punto de que él fue su fuente de inspiración, y normalmente en el vocabulario, sobre todo italiano, cuando dicen la mia Beatrice, hacen alusión justo a la Divina Comedia, y pues bueno, es el amor platónico, aquella mujer increíble, guapísima, inteligente, a la cual pues por más que uno puede intentar conquistarla, nunca lo va a lograr. Entonces, pues bueno, va a ser dentro de esta obra
ya el Beatriz como personaje, no el Beatriz real, no la Beatriz real, va a ser el símbolo de ese amor espiritual, de esa pureza, de esa grandeza. Y pues bueno, vamos a tener otros personajes que ahorita pues los vamos a ver conforme vayamos avanzando. Entonces vamos a comenzar hablando del infierno. Cabe destacar que va a ser bastante temático. Vamos a ver que es bastante simple seguir la Divina Comedia en cuanto a temática. Ahorita se los voy a poner. Dante Alighieri, bueno, se los pongo ya de una vez aquí. Dante Alighieri concibe todos el infierno, el purgatorio y el cielo, el paraíso, de una manera agustiniana. ¿Se acuerdan que les comenté cuando hablamos de la filosofía en San Agustín y cuando hablamos tanto del cielo como del infierno? Y la importancia, pues bueno, de siempre obrar de la mejor forma para conseguir más mérito y lograr estar más cerca de Dios. Pues bueno, esta visión, gracias a Dios, la toma también Dante, y entonces va a colocar el infierno, justo vamos a tener la tierra, y vamos a tener un limbo primero, que también algunos lo consideran dentro del infierno, ahorita lo vamos a ver, y pues bueno, vamos a tener otros círculos, pues sí, círculos del infierno. Entonces vamos a ver que estos se van a desarrollar conforme a pecados y vamos a encontrar a diferentes personajes, tanto de la historia como de la época de Dante, ahí dentro, y pues cada círculo va a ser un pecado, y entre más bajo, pues más lejos estamos de Dios, hasta llegar, pues bueno, al infierno, al inframundo, es decir, al infierno bastante bajo, a la última etapa del infierno, donde nos vamos a encontrar con, pues bueno, ahorita les cuento para no arruinarles la sorpresa. Y posteriormente vamos a tener igual algunos anillos, algunos círculos dentro del purgatorio, de aquellos que se salvaron, sin embargo, por sus pecados, aún tienen que purgar, de ahí viene el término de purgatorio, y posteriormente vamos a tener el cielo o el paraíso. Entonces, pues bueno, vamos a ver, déjenles pongo, bueno, otro punto. Bueno, no, ahorita se los pongo, pero bueno. Vamos a ver que vamos a comenzar, justo el poema comienza un día antes del Viernes Santo, en el año 1300. El narrador, que es el propio Dante Alighieri, tiene 35 años y por ende, pues bueno, se encuentra a la mitad del camino de la vida. Esto pues hace alusión justo a un salmo, al Salmo 90:10, 90, versículo 10, donde pues bueno, más o menos la expectativa de vida, según la Biblia, recordemos que aún no tenemos este giro copernicano del cual vamos a hablar. Bueno, hablamos ya de que la Biblia pierde un valor como autoridad. En este sentido, pues ellos creían que el ser humano vivía solamente 60 años, que era lo acostumbrado, y entonces, pues bueno, está justo a la mitad de su vida. El poeta, pues bueno, se va a encontrar perdido en una selva oscura y es asaltado por tres bestias. Vamos a ver que a lo largo de la Divina Comedia vamos a tener bastantes alegorías. Entonces, estas tres bestias son un león, después un leopardo, que más o menos era el leopardo, pues no existía como tal, o sea, era un tipo de pantera, un tipo de lince, y pues bueno, una loba. Y estos animales pues son una alegoría de tres pecados que son los peores pecados por los cuales la mayor parte de las personas van al infierno, que son la soberbia, que es el peor de los pecados, la lujuria y la codicia. Entonces estos pues son tres pecados capitales, de los más grandes pecados capitales, y pues bueno, va a comenzar así a caer en un lugar profundo, donde el sol pues ya no logra ver, y entonces comienza a entrar a una cueva, y ahí lo va a encontrar justo el poeta romano Virgilio, del cual pues ya hablamos, el creador de la Eneida, y los dos comienzan un viaje hacia el mundo, hacia el infierno, hacia el mundo de ultratumba. Entonces, pues bueno, cada castigo en el infierno va a ser un castigo de la justicia divina por los propios pecados. Y pues bueno, vamos a ver cómo comienza esta obra. Dante pasa a través de las puertas del infierno. Esta es una obra de arte bastante hermosa, que lo tenemos aquí en México, gracias a Dios. Es una obra de Rodin,
de un artista francés bastante reconocido por sus obras, por ejemplo, El Pensador es también de este artista. Pues bueno, este artista hizo Las Puertas del Infierno, haciendo alegoría a estas puertas de Dante. Y esta obra de arte la tenemos justo a la entrada del Museo Sumaya, cuando, no sé si estará abierto, pero bueno, ya cuando abran, justo la primera obra de arte entrando, antes de subir, pues no son escaleras, pero son la primera entrando va a ser esta, Las Puertas del Infierno. Y entonces es bastante simpático porque en el encabezado, aquí Rodón no lo puso, pero bueno, en la obra sí viene, en el encabezado viene una inscripción donde decía: todos los que pasan por esta puerta pierdan toda la esperanza. Es decir, pues ya no hay vuelta atrás. Todo el que entra al infierno sabe que va a ser eternamente y pues bueno, ya no existe la redención ahí. Entonces, pues vamos a ver que justo vamos a encontrar pasando por esta puerta. Sin embargo, pues bueno, vamos a ver que hay un personaje, déjense los pongo porque es bastante interesante, porque lo vimos justo ayer y les prometí que hoy lo íbamos a ver, que es el Craonte. Ay Dios, me perdí. Aquí está, en el juicio final. ¿Se acuerdan que les hablé de un monstruo que llevaba a las almas muertas hacia el infierno, que se llamaba el Craonte? Justo lo puso Miguel Ángel aquí. Pues bueno, este monstruo sale justo aquí en la Divina Comedia. Y pues bueno, al enterarse de que Dante Alighieri en realidad estaba vivo, no pertenecía al reino de los muertos, el Craonte se resiste, le dice a Virgilio que no lo va a llevar en su barca. Sin embargo, pues bueno, se niega justo a dejarlo pasar y Virgilio lo obliga a acceder pronunciando pues la frase vol sico sicola ove si puote, que es un italiano antiguo que quiere decir: así lo dispuso aquel que tiene la suprema autoridad, diciendo que bueno, el viaje de Dante era en realidad un designio divino, un designio de Dios. Entonces, pues bueno, vamos a ver que entran por el infierno, el Craonte los lleva y vamos a comenzar a ver ya los círculos del infierno. Vamos a ir de arriba hacia abajo, es decir, de la superficie, de lo menos grave a lo más grave. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar ya a hablar de los círculos y pues bueno, aquí vamos a estar con el Craonte también, Dante y Virgilio con el Craonte. El primer círculo va a ser el limbo. Entonces, pues bueno, en el limbo, en realidad no es un lugar de tormento, no es un lugar de condena, sí es una condena eterna, pero no es un lugar de sufrimiento. Y aquí se van a encontrar los no bautizados y los paganos virtuosos. Pese a que no son pecadores, como no lograron conocer a Cristo y no se bautizaron, pues estos pecadores no van a ser atormentados por los demonios. Sin embargo, pues bueno, están condenados ya a la separación eterna de Dios. Hay que destacar que esta no es una teología católica, es decir, este libro no es dogma, no es dogmático, ni siquiera pertenece al punto eclesial. De hecho, pues este punto cambió dentro de la doctrina de la Iglesia. No es culpa de Dante era del 1300, y pues bueno, la concepción, como fuimos desarrollando este tema sobre los bautizados y sobre los no bautizados, los paganos virtuosos, aquellos que siguen su recta conciencia, pues bueno, los vamos a tener sobre todo en el Concilio Vaticano II, hace tan solo, pues bueno, unos que fueron 40, 60 años, 40, 45, no, unos 60 años, en el 45. Entonces, pues bueno, en este primer círculo, en este limbo, vamos a tener a los no bautizados y a los paganos virtuosos. Entonces aquí, Dante, si bien están separados de Dios, pues bueno, ahí se les da un limbo, es decir, que es caracterizado por lo que era como el cielo según los grecorromanos, que eran los campos elíseos, es decir, los lugares donde no hay tormento, donde pueden vivir después de la muerte
y pues bueno, no van a tener una dicha suprema, no van a tener esta visión beatífica que tenemos los creyentes. Sin embargo, pues bueno, van a vivir de una manera estable, sin sufrimiento. Entonces este va a ser el limbo. Y pues bueno, aquí Dante va a reconocer y va a encontrar a grandes poetas romanos, va a estar Homero, va a estar Horacio, Ovidio, Lucano. Homero pues lo vimos en la literatura, es el escritor, el autor de la Ilíada y la Odisea. Vamos a ver a otros filósofos musulmanes, islámicos, por ejemplo Averroes, Avicena, que pues bueno, si bien siempre intentaron actuar con verdad, pues bueno, tuvieron que ceder ante su propia religión. Y pues bueno, vamos a tener al matemático Euclides, vamos a tener a los grandes filósofos de Grecia. Aquí se va a encontrar con Sócrates, con Platón, con Aristóteles, y pues entre muchos de ellos también vamos a tener al divino César, a César Augusto, el cual pues bueno, recordemos que fue el primer gran emperador, el emperador del imperio. Y pues bueno, vamos a tener curiosamente a Saladino también. ¿Se acuerdan que hablamos justo de este gran estratega musulmán en tiempo de las cruzadas? Pues bueno, vamos a tener también a Saladino aquí en el limbo, como un hombre virtuoso, un hombre verdaderamente importante dentro de la época y un hombre bastante racional. Entonces, bueno, después de este primer círculo, todos los condenados van a ser por pecados activos, es decir, por obras que cometieron, y a partir de aquí la entrada va a estar vigilada justo por un personaje al cual vimos también en el juicio final. Como ven, está bastante relacionado. Miguel Ángel tomó bastante de esta obra. ¿Se acuerdan que hablamos del cardenal que lo pusieron ahí? Pues bueno, este cardenal, bueno, no el cardenal, pero Minos, que va a ser el juzgador el protector de las puertas del infierno, pues bueno, va a estar justo ahí se los van a encontrar. Entonces, pues bueno, todos aquellos que pecaron deliberadamente y pecaron dañando a alguien van a ser juzgados justo por Minos, quien sentencia a cada alma y la va a asignar a su respectivo círculo. Entonces, los va a enrollar con su cola y los va a hacer descender pues hasta el círculo de los círculos pues más leves, que fueron los que no fueron tan virtuosos, que obraron contra virtudes menores, hasta los más deplorables. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar ya entrando pues bueno a los círculos ya de los pecados. Entonces, el pecado más leve, esto es interesante porque esto sí está muy bien en la doctrina católica y por desgracia en el catecismo no nos lo enseñan así. El pecado por el que se condenan más personas, pero que sin embargo no es el peor, es la lujuria. Justo el segundo círculo del infierno va a ser el círculo de los lujuriosos. Aquí pues se van a encontrar aquellos que pecaron activamente en el ámbito de la lujuria, y Dante los condena a estos como malefactores carnales. Es interesante porque aquí sí, todavía hay tiempo, yo creo. Espero no alargarme. Pero normalmente dentro de nuestra cultura, la parte de la lujuria la vemos como el peor de los pecados. Sin embargo, dentro de esta concepción antropológica que vimos en Platón, en Aristóteles, dentro de la ética, los peores pecados son los intelectuales. Por ejemplo, la soberbia va a ser el peor de los pecados porque la lujuria tiene que ver mucho con nuestra parte animal. El ser humano justo, pues bueno, tiene estas tendencias, estas tentaciones que son bastante fuertes dentro de este campo de la lujuria, de la sexualidad humana. Y pues bueno, al ser también un ser animal, en su divina misericordia y en el divino plan de Dios y dentro de la ética, pues nos damos cuenta de que pues bueno, no es uno de los peores pecados, dado que hay una inclinación natural y el ser humano, pues bueno, al ser animal, se priva, es decir, no sé cómo decirlo, no tiene totalmente la conciencia, pierde esta conciencia de sus actos, y pues bueno, si bien obviamente no quita que sea pecado,
no es el peor pecado al cual está destinado el infierno. Y entonces por eso Dante, esta es la explicación por qué Dante lo pone justo en este segundo círculo, en el círculo más alejado dentro del infierno de los pecadores. Y entonces, pues bueno, estos malefactores carnales, Dante los va a poner en este círculo, y ahí se va a encontrar, por ejemplo, a Cleopatra. Si bien recuerdan, dentro de la historia, la primera clase de todo el curso, hablamos de Troya, y también, bueno, le dimos la clase de literatura. Pues bueno, si se acuerdan, la causante de toda esta guerra de Troya van a ser Helena y París. Entonces aquí también se los va a encontrar como lujuriosos, como condenados por la lujuria. Y bueno, también vamos a tener a Aquiles. Entonces, pues bueno, aquí justo este es el segundo círculo, y vamos a bajar todavía más. El tercer círculo va a ser la gula, que pues bueno, en este sentido, pues vamos a ver que se castiga a los condenados por el pecado de la comida, de comer sin medida. Y aquí pues se va a encontrar con un personaje de su propia época, que pues bueno, no lo vamos a ver porque no es relevante. Bajando vamos a tener al círculo de los avaros, que es el cuarto círculo del infierno. Bajando, vamos a hacer este viaje bajando al infierno, y entonces vamos a ver que ahí vamos a tener a los avaros y aquellos que pecaron también de proligaridad, es decir, aquellos derrochadores, aquellos que se enfocaron en los bienes materiales de esta vida. Entonces, aquellos cuya actitud hacia los bienes materiales se desvió de la medida inadecuada, que no tomaron los bienes materiales como eso, como medios, sino que los tomaron como fines, pues bueno, los van a mandar a este cuarto círculo del infierno. Vamos a tener ahí a los avaros, y aquí cabe destacar que es bastante interesante la concepción de Dante, porque el infierno en realidad es vivir su propio pecado. Es bastante interesante esta imagen. Cuando Dante entra a este cuarto círculo, se da cuenta de que los derrochadores, aquellos que pecaron de derroche, no tienen con qué derrochar. Entonces viven tristes porque basaron su felicidad en el derroche, y aquellos que fueron avaros también tienen su infierno en eso, porque el avaro siempre quiere conseguir más, quiere tomar más para sí de los otros, y pues vivir en un mundo de avaros, vivir entre puro avaro, pues hace que todos se peleen entre ellos, y justo cuando pasa, se reprochan unos a otros, ve cómo se están peleando, y bueno, se reprochan unos a otros, y se preguntan, ¿por qué acaparas? Los pródigos, los derrochadores le piden a los avaros que le den para poder derrochar, y pues bueno, vamos a tener ahí este contraste entre estos dos grupos, y pues bueno, los ponen ahí dentro del propio infierno. Vamos a bajar otro círculo, y aquí vamos a tener en el quinto círculo a los pecadores de la ira y la pereza. Entonces, justo en este círculo, las almas de de los iracundos, de aquellos que no lograban contenerse en la ira, pues van a estar rabiosas, se van a golpear entre ellos, se van a despedazar a mordiscos, y pues bueno, bajo el agua también van a estar hundidos en el lodo aquellas almas de los perezosos, aquellos que justo su pecado fue la no actividad. Pues bueno, su condena va a ser justo estar inactivos, estar pues bueno sin poder hacer nada. Y pues bueno, la ira, pues van a estar peleándose entre ellos, despedazándose, golpeándose, y así pues vamos a ver este quinto círculo. Aquí pues bueno, sucede que tienen que pasar por un lago, el lago de los perezosos, y entonces tienen que pedirle a un ser mítico, a Fleias, el que tenemos aquí, que los transporte justo en su barco, los cuales pues de muy mala gana, el barquero de muy mala gana acepta, y pues los lleva, y ahí Virgilio le comienza a explicar a Dante quiénes son estos condenados, y es bastante interesante porque tanta ira, la ira siempre contagia ira. Esto lo vamos a ver más adelante en el tema del purgatorio y del cielo. Entonces Dante se enoja y comienza a increparlos. Entonces
por ejemplo, cuando empiezan a insultar a Dante, los iracundos, dice, con el llorar y el luto quédense espíritus malditos. Entonces, Virgilio lo besa y ahí Dante se da cuenta de que el pecado siempre va a generar más pecado, sobre todo en la ira. Para que haya un problema siempre para que haya un pleito, siempre debe haber dos personas que quieran pelearse. Si solo existe una, no va a haber nunca pleito. Entonces, justo se da cuenta de que la ira, la violencia, pues siempre va a traer más violencia consigo. Y pues bueno, vamos aquí pues están en este círculo, mete a varios personajes de su época, sobre todo algunos personajes que pertenecían a los güelfos y bueno, al contexto político de Florencia, de la época de Dante. Y pues bueno, aquí van a comentar ya los chismes de la política florentina, de la política donde estaba Dante. Vamos a bajar un poquito más y vamos a llegar al sexto círculo, que va a ser el círculo de la herejía. Recordemos que todavía estamos en el infierno. Y pues bueno, el sexto círculo, ahí vamos a tener a los epicúreos. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la filosofía romana, hablamos de los epicúreos? Pues bueno, aquí van a estar los epicúreos y los herejes, quienes negaron en la vida que había una inmortalidad del alma, o los que negaron la fe en la verdadera fe, que era el cristianismo. Entonces, vamos a ver que Dante justo aquí habla con un epicúreo y pues bueno, se echan ahí la chorcha de por qué están ahí. Y pues bueno, este es el sexto círculo y vamos todavía bajando. En el séptimo círculo vamos a tener a los violentos. Aquí vamos a ver que se divide por estancias. La estancia todavía lo divide en tres estancias. La estancia exterior, que es la menos grave, aquí se va a castigar a quienes se dejaron llevar por la violencia, provocados, aquellos que respondieron con violencia a una agresión. En el anillo medio vamos a tener a los suicidas, aquellos que fueron violentos contra sí mismos. De hecho, aquí se encuentra con diferentes personajes que se suicidaron en la historia, y es un punto fundamental. Esta es una buena concepción, es un buen argumento para entender los grandes cambios del Vaticano II. Creo que sí fue en el Vaticano II, en el Vaticano I, no me acuerdo en cuál de los dos, pero antes en la Iglesia Católica no se les permitía hacer misa de difuntos a los suicidas, cosa que pues bueno, gracias a Dios, con el avance tanto de la ciencia como de la psicología, bueno, y los avances tanto de la fe como de la razón, nos dimos cuenta que pues bueno, fue un gran error. La mayoría de las personas que se suicidan en realidad tienen unos trastornos mentales graves, es decir, depresión, tienen problemas, la inmensa mayoría, a tal punto que su decisión de quitarse la vida no responde pues a un acto de odio a sí mismos, de hacer un acto violento contra sí mismos, sino en una forma de escape. Entonces, pues bueno, el tema del suicidio va a ser abordado sobre todo en el 1900 para acá, y pues gracias a eso la Iglesia reflexionó, ahondó en el conocimiento del propio catecismo, de la propia doctrina, y pues bueno, gracias a Dios ya permiten que las personas que se han suicidado puedan tener su misa y sean enterrados en los panteones, en los campos santos, donde antes ni siquiera les permitían entrar ahí. El anillo interior, pues bueno, vamos a tener que en este anillo de este séptimo círculo, vamos a tener a los violentos contra Dios, aquellos que blasfeman, aquellos violentos contra la propia naturaleza, los sodomitas, aquellos que se dejaron ir en contra de la ley natural, de las leyes naturales, no sé cómo decirlo, de los sodomitas, la zoofilia, por ejemplo, de tener relaciones sexuales con animales, o sea, todos estos pecados que van en contra de la propia naturaleza humana, pues bueno, aquí también los va a meter, y los blasfemadores, y también va a meter a los usureros, y aquí pone a un montón de banqueros de la época, los va a poner aquí, a Dante Alighieri, pues como símbolo de venganza, yo creo, pero bueno, aquí los va a encontrar.
En el octavo círculo, un círculo más abajo, ya casi llegamos al noveno, que es el último, vamos a encontrar a los fraudulentos. Vamos a ir rápido porque ya me quedan 20 minutos. Vamos a encontrar a los fraudulentos. Y pues bueno, aquí justo pues es el penúltimo círculo del infierno y aquí se van a castigar los pecados relacionados con el fraude consciente o la traición. Entonces también aquí lo van a dividir en diferentes recintos o estancias y vamos a tener a los rufianes, es decir, aquellos seductores que seducían a las doncellas para después dejarlas, y también aquí pone a varios personajes, tanto de la época como de la historia. En el segundo recinto vamos a tener a los aduladores, que son descritos con un lenguaje bajo y vulgar. Posteriormente, en el tercer recinto, vamos a tener a tres papas, esto es bastante interesante. Aquí vamos a tener la simonía, aquellos que utilizaron los bienes de la iglesia, los bienes celestiales, para hacer un negocio terrenal. Entonces aquí justo va a poner a Nicolás III, a Bonifacio VIII, a Clemente V, pues los va a meter sin pena justo en el tercer recinto del octavo círculo del infierno. Posteriormente, en el cuarto recinto, en la cuarta estancia, va a poner a los brujos, a los astrólogos, a los falsos profetas. En el quinto recinto, obviamente, no podían faltar dentro de nuestro infierno los políticos corruptos que están inmersos, pues bueno, en mierda hirviendo, así tal cual lo describen, que representan pues los dedos sucios y oscuros de los secretos corruptos que tenían. Y pues bueno, como pueden ver, la corrupción pues no es algo exclusivo de nuestra época, sino que se tenía pues yo creo que desde que comenzó el primer estado. Entonces aquí vamos a encontrar obviamente también a diferentes personajes, obviamente políticos de la época de Dante y anteriores. Y pues bueno, en el sexto recinto vamos a encontrar a los hipócritas, aquellos que pues aparentaban cosas que no eran. En el séptimo recinto vamos a tener dos cantos dedicados a los ladrones, a los rateros, pues los vamos a tener aquí. En el octavo recinto se van a castigar a los consejeros fraudulentos, no a los fraudulentos, sino a los consejeros. Y por ejemplo, aquí un personaje que sí vamos a conocer va a ser a Ulises. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de Troya y después en la Odisea o Ulises engañó con consejos fraudulentos por medio del caballo de Troya? Pues bueno, Dante justo por el engaño del caballo de Troya lo va a poner justo en este octavo recinto. Y el noveno recinto pues va a ser aquellos que pues van a estar vigilados, de hecho, por demonios con espada en mano. Van a ser aquellos que dividieron a las personas, aquellos que intrigaron, aquellos que se dedicaron a dividir al género humano. Y aquí vamos a tener al profeta Mahoma y a un montón de, pues casi a todo el Islam. También pues, lo va a tener aquí Dante, al profeta Mahoma, y después aquel que dividió también todas las ramas del cristianismo. Todavía recordemos que todavía no tenemos las grandes divisiones más que la de Oriente, pero aquí no que yo sepa no pone al obispo Celulario, que fue el que dividió la iglesia de Oriente y Occidente, pero comienza todo el tipo de divisiones. Mahoma, pues bueno, las diferentes divisiones del Islam las va a poner aquí. Y en el décimo círculo va a poner a los falsificadores, alquimistas, imitadores, pues los va a poner justo en el décimo círculo. Y llegamos ya al último círculo, a lo más profundo del infierno. Y aquí vamos a tener al propio Satanás. Es el noveno círculo, está dedicado a los traidores, a aquellos que traicionaron, y los divide también en tres estancias. La primera es la llamada Caína, aquella de su nombre obviamente proviene de Caín, y vamos a tener a Caín obviamente, quien mató a su hermano Abel, y pues bueno, va a ser los traidores de sus propias familias, de sus propios familiares. Entonces, este primer círculo lo vamos a tener ahí. Mordred, dentro de la historia del rey Arturo, también lo vamos a tener ahí.
Y pues bueno, vamos a la segunda instancia, que es la llamada Atenodora, en honor a Atenor de Troya, quien, pues según la tradición medieval, traicionó a la ciudad de Troya en favor de los griegos. Y aquí vamos a tener a todos los traidores de la patria, a todos los traidores de la propia patria, de la propia ciudad, pues tienen reservado un lugar en el fondo del infierno. Y por último, llegamos a la tercera estancia. Todavía no es la última estancia, nos quedan otras dos. La Ptolomea, que pues bueno, ahí vamos a tener en honor a Ptolomeo, quien invitó a Simón Macabeo y a su hijo a un banquete y después los mató. Vamos a tener a aquellos que ofrecieron hospitalidad y no la concedieron, no la utilizaron para traicionar a los huéspedes. Y por último vamos a tener la última estancia llamada Judaica, en honor a Judas Iscariote, y vamos a tener a los traidores de los propios benefactores, a los traidores de sus propios señores. En este caso, pues bueno, en lo más hondo del infierno está ardiendo primero Satanás, que fue el primer gran traidor de la historia divina, de Dios como su Señor, y posteriormente a Judas Iscariote como traidor de Cristo. También vamos a encontrar otros personajes que vimos dentro de la historia. Si se acuerdan, pues bueno, Bruto y Casio, que traicionaron a Julio César. Julio César murió a traición por su propio hijo, pues también lo vamos a tener aquí hasta el fondo del infierno. Entonces, aquí acabamos de ver el infierno. Vamos rápido a ver el purgatorio. Rápidamente se los voy a comentar y también para tener tiempo de ir al cielo. Entonces, primero, lo primero que tenemos que ver es que en el purgatorio están aquellos pecadores que se lograron arrepentir de sus pecados, sin embargo, pues bueno, aún tienen que redimir sus culpas. Y las culpas es bastante interesante esta visión de Dios. Entonces, va a ser un dolor de aquello que pudieron haber hecho bien y en cambio no lo hicieron. Y justo la primer grada hacia arriba, es decir, para subir hacia el cielo, pues es aquellos que pecaron de soberbia, aquellos soberbios que sin embargo, pues bueno, se arrepintieron y se les concedió la gracia de la salvación, pero tienen que purgar aún sus culpas, pues bueno, los más bajos van a ser los soberbios, y justo la virtud que va en contra de la soberbia es la humildad, y esta forma de castigo, de purgar sus penas, pues va a ser la contemplación de la mujer más humilde, bueno, del ser humano más humilde que ha tenido la humanidad, que es la Virgen María. Entonces, cuando justo se da este ejemplo de la Anunciación, donde ella no el gran honor que le da a Dios de convertirse en Madre de Dios, sino que se ve que no está preparada, parece ser como si quisiera rechazarlo, preguntando, tratando de entender un poco el misterio. Y la frase última es la frase más humilde que ha conocido el género humano, que es: he aquí la esclava del Señor. Es decir, no me reconozco digna, sin embargo, si mi Señor quiere, pues yo soy su esclava. Entonces, pues bueno, este va a ser el mayor ejemplo de humildad dentro del medioevo, obviamente, del medioevo cristiano. Y pues bueno, justo están también condenados, bueno, no condenados, pero están para purgar sus penas, van a tener que tener como castigo rezar el Padre Nuestro, todo el purgatorio rezando el Padre Nuestro, que pues bueno, es la oración más propensa a la humildad, reconociendo pues nuestra necesidad absoluta de Dios, reconociendo que Él es nuestro Padre, que no podemos ni siquiera tener el pan si no nos lo da Él. Entonces, bueno, es perdonando nuestras ofensas, pidiendo perdón, pues es una oración repleta de humildad. Posteriormente, pues vamos a tener que aquí vamos a encontrar a los constructores de la Torre de Babel. Recordarán este pasaje rápidamente. El pasaje de la Torre de Babel, pues bueno, fue cuando los seres humanos intentaron construir una torre, volver a alcanzar el paraíso perdido, volver a encontrar a Dios. Y pues bueno, aquí vamos a tener también a estos hombres. De hecho, de ahí sale la explicación bíblica de la división de las lenguas. Dios al ver que estas personas querían construir por medio de su soberbia, de su orgullo, un lugar para llegar a Él, pues bueno, los
los destituye, les cambia las lenguas a tal punto de que ya no se pueden poner de acuerdo y tienen que abandonar la obra. En este lugar, pues bueno, vamos a tener una larga conversación con los orgullosos y Dante pues ve algunos personajes como pues bueno, al rey Saúl, ve también algunas imágenes, o sea, algunos modelos del orgullo, como la Torre de Babel, el mismo Satanás, Lucifer, va a tener ahí un tipo de monumento, una escultura que le recuerde la condena eterna a los orgullosos y pues bueno, vamos a tener justo a ellos. Posteriormente vamos a subir un aro más, una grada más, un círculo más, y vamos a tener a los envidiosos. Entonces, la envidia era el pecado que mira con deseo y repudio la fortuna y riqueza de los otros. Y pues bueno, ahí vamos a tener a diferentes personajes donde, de hecho, pues un texto tal cual lo tomo, dice, mi sangre estaba hirviendo con tanta envidia que cuando llegaba a ver a un hombre ser feliz, quería hacerlo infeliz para que sufriera conmigo. Es decir, el problema de la envidia justo es ese, por qué desechamos tanto a los envidiosos, no tanto por buscar ser felices como nosotros, en dado caso de que seamos felices, buscar la felicidad conjunta a nosotros, sino que nos quieren rebajar. La persona que está feliz o la persona que le va bien, le tienen envidia y en vez de desearle lo mejor, le desean lo peor para seguir con su mediocridad. Entonces, justo van a estar aquí estas personas. Vamos a subir otro a la tercera, eh, al tercer círculo, y vamos a tener a los iracundos, aquellos que pecaron de ira. Les será presentado pues la imagen del primer mártir de San Esteban, que pues bueno, brinda fundamentalmente la imagen del hombre manso, de la mansedumbre, de este santo que fue pues el primer mártir. Y pues bueno, en este grado de los iracundos, en este círculo de los iracundos, pues vamos a tener que van a estar siempre fijándose y escuchando el ejemplo de San Esteban, del primer mártir. Y pues bueno, viene justo dentro de la obra, dice, después vi Dante narra, después vi gente inflamada en ira, con piedras matar a un jovencito, unidos a un solo y fuerte grito diciendo, mátenlo, mátenlo. Y él hincado rezándole a Dios por ellos mismos, por sus. Aquí justo el purgatorio pues va a referirse a este ejemplo de San Esteban. Bajando más, subiendo más, vamos a tener a los perezosos, los cuales, pues bueno, va a ser este cuarto círculo, y ahí vamos a encontrar las almas de aquellos que pecaron por descuido, lo que sería la pereza. Y pues bueno, vamos a continuar rápido para hablar del cielo, porque si no, en el quinto círculo vamos a tener a los avaros. Y aquí pues se les da varios ejemplos de generosidad, se les da ejemplos bíblicos. Y posteriormente vamos a llegar aquí van a estar los templarios, van a estar Bonifacio VIII, el papa es que no les logré contar eso y tampoco me va a alcanzar tiempo. Bueno, está Felipe IV de Francia, Carlos II de Nápoles. La historia de los templarios es bastante interesante, pero bueno, no me da tiempo. Y pues bueno, aquí, por ejemplo, uno de los episodios que van a poner como ejemplo de contrario a la avaricia, pues va a ser la aparición de Jesús en el camino de Maús, justo a los dos discípulos de Maús. Entonces va a ser la forma como contradicen este vicio. En el sexto grado o en el sexto círculo vamos a tener la gula. Justo esta terraza van a purificar a los glotones, aquellos que pues, bueno, eran de buen comer, y pues les van a enseñar las virtudes de la templanza, la moderación. Y posteriormente el último círculo va, ya para entrar al cielo, va a ser la lujuria, que pues bueno, es la terraza donde vamos a tener pues bueno, casi todas las almas arrepentidas de los deseos mal dirigidos de su sexualidad. Entonces, pues bueno, van a estar
los ejemplos en contrario pues van a ser las vírgenes cristianas, aquellos que pues bueno con su vida contemplativa vivieron bastante bien la castidad. Posteriormente vamos a tener el paraíso ya, vamos a ir al paraíso rápidamente, nos quedan 5 minutos, no pasa nada si lo logramos saber. Y aquí el paraíso se va a dividir en diferentes planetas. Acordémonos que ellos eran terraplanistas, pensaban que la Tierra era plana, el cielo estaba por encima, entonces cuando veían los astros pensaban que Dios estaba ahí y pues bueno, como no conocían la Tierra, pensaban que bajo de la Tierra se construía el infierno. Entonces vamos a tener que pues bueno, en estas esferas del cielo pues van a estar la Luna, que va a ser la esfera más cercana, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Si ven, pues bueno, todavía tenemos la teoría terracentrista, no la heliocentrista, donde la Luna era considerada un planeta y además el Sol ocupaba lo que actualmente es la Tierra, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Y pues bueno, las estrellas fijas y por último el primer motor inmóvil. Y pues bueno, vamos a ver ya cada uno de estos planetas, de estos círculos del cielo, y vamos a tener que todos están fundamentados, los primeros 3 en las virtudes cardinales, es decir, la justicia, la templanza, las virtudes que van más al ser humano, y posteriormente los últimos 4 van a estar a ejemplos positivos de la prudencia, de las virtudes teologales que son la fe, la esperanza y pues vamos a terminar con la caridad. Entonces vamos a la primera esfera, que es la Luna, que pues bueno, vamos a tener ahí como Beatriz, aquí ya está el cambio, llega Beatriz y le explica a Dante el porqué de las marcas en su superficie, describiendo un sencillo experimento de óptica y pues también expresa la estima por el método experimental en general y comienzan a hablar pues bueno de los métodos científicos de la época y justo aquí vamos a encontrar a los buscadores de la verdad, aquellos que buscaban diferentes, pues bueno, por diferentes métodos, por diferentes modos, la verdad humana. Entonces vamos a tener ahí, en la segunda esfera vamos a tener a los ambiciosos, que si bien buscaban el bien de las personas, buscaban hacer el bien, también buscaban el reconocimiento propio. Entonces, debido a su proximidad al Sol, pues el planeta Mercurio suele ser difícil de ver y dado a esto, pues desde un punto de vista alegórico, el planeta representaba a aquellos quienes quisieron por el deseo de adquirir fama y pues bueno, en medio de su ambición pues fallaron en la virtud de la justicia. Entonces su gloria terrenal pues es nada a comparación de la gloria divina y pues del mismo modo que el planeta Mercurio es casi insignificante en comparación al Sol. Y aquí pues nos vamos a encontrar justo a este rey cristiano que ya habíamos visto en la época del Paleocristiano, que era Justiniano, que fue el que compiló el derecho romano. Bueno, ya lo vimos a lo largo del curso. La tercera esfera, les voy a robar 5 minutitos más y les prometo que no va a pasar de estos 5 minutos. La tercera esfera vamos a tener a Venus, en la cual se van a encontrar los grandes amantes, aquellos que, pues bueno, lograron por medio de un santo matrimonio conservar este amor loco por su pareja, y también aquellos que pues amaron a la propia fe, es decir, aquellos que combatieron por la propia fe o por el propio país. Por ejemplo, vamos a tener a Carlos Martel, vamos a tener a diferentes cruzados, pues los vamos a tener justo en este círculo. En la cuarta esfera vamos a tener al Sol, a los sabios, aquellos que, pues bueno, les cambio, aquí estamos. Vamos a tener en cuenta de los ejemplos positivos de prudencia, de justicia, de fortaleza y de templanza. Y pues bueno, el Sol, que es la luz que ilumina a la humanidad, pues bueno, aquí vamos a tener a los hombres sabios y prudentes. Y de los que vamos a ver aquí se tratan de las almas de Santo Tomás de Aquino, de Alberto Magno, de Graciano, de Pedro Lombardo,
el rey Salomón, por ejemplo, también va a estar aquí, y pues bueno, otros personajes. Eh, y bueno, Tomás de Aquino, justo cuando lo recibe Dante, van a comentar la vida de uno de los más grandes santos, incluso pues que conocemos, que logró imitar. Algunos dicen dentro de las tradiciones religiosas, la verdad yo no creo tanto esto, pero dicen que el santo que más se pareció a Jesús, por lo tanto, después obviamente de la Virgen María, el mayor santo, el mayor hombre que logró entender la naturaleza y la belleza del Evangelio y la llevó a práctica, fue San Francisco de Asís. Entonces aquí, pues en el canto onceavo del Paraíso, Tomás de Aquino pues cuenta la vida de San Francisco. Entonces comienzan justo a hablar, también entra San Buenaventura, Domingo de Guzmán, que eran otros fundadores de las órdenes, también comienzan ahí a hablar. Y entonces, pues bueno, esta es la cuarta esfera, que es el sol, la de los sabios. En la quinta esfera vamos a tener a los guerreros de la fe, a los mártires, aquellos que con coraje dieron su vida por la fe. También, pues bueno, aquí vamos a encontrar a Josué, a Judas Macabeo, a Carlomagno, a Roldán, el que vimos del cantar de Roldán, pues también lo vamos a tener, y pues bueno, ahí vamos a tener a diferentes personajes que defendieron la fe por medio de la guerra. En la sexta esfera vamos a tener a Júpiter, que es el lugar de los buenos gobernantes. Júpiter, como dato curioso, es el dios de las leyes y el orden. De hecho, en latín, derecho no se dice derecho, se dice ius, con referencia justo a Júpiter. Entonces, jurisprudencia, por ejemplo, que es el dictamen de los jueces, de hecho, juez también viene de ahí, de ius, que es el hombre de Júpiter, el hombre de la divinidad, aquel que con prudencia y sabiduría juzga a sus hermanos en nombre de Dios. Pues bueno, la jurisprudencia es justo eso, es la sabiduría de Júpiter, del Dios supremo, del Dios de la ley y el orden, llevado pues por medio de la sabiduría humana a los dictámenes de sentencia. Entonces vamos a ver que justo la rendición de cuentas, la función jurisdiccional, pues es ante todo religiosa, ante todo pues de la justicia divina, cosa que pues obviamente ya perdimos. Y pues en esta esfera se va a encontrar el rey David, Ezequías, Trajano, porque me preguntan de la quinta esfera. La quinta esfera es los guerreros de la fe, aquellos que lucharon por amor a la fe y por amor a Dios. Y pues aquí vamos a tener a Judas Macabeo, por ejemplo, a, a Carlomagno, les conté posteriormente, déjenles cambio de imagen porque se me está yendo. Posteriormente vamos a tener ya les hablé en dónde nos quedamos, creo que en el sexto vemos los guerreros de la fe. En la sexta esfera es Júpiter, la de los buenos gobernantes. Aquí vamos a tener al rey David, a Ezequías, Trajano, que lo vimos en el Imperio Romano. Hay una leyenda medieval que se convirtió al cristianismo, entonces Dante Alighieri también lo mete aquí. Vamos a tener a Constantino, a Guillermo II de Sicilia y pues bueno, a otros gobernantes admirados por Dante. En la séptima esfera vamos a tener a los contemplativos, aquellos que se decidieron alejarse de las banalidades del mundo para dedicarse a la contemplación de Dios. Entonces a todo el monacato, a todos los monjes, no los monjes, o sea, los monjes que se salían de la ciudad para la contemplación divina, los monjes de clausura, pues los vamos a tener justo en esta séptima. Y por último vamos a tener la octava esfera, que son las estrellas fijas, donde está pues la fe, la esperanza y el amor. Y pues en las estrellas fijas vamos a tener a la iglesia militante. En este punto, de hecho, pues Dante vuelve la vista atrás para contemplar todas las esferas que ha pasado desde la Tierra y pues bueno, dice, con la vista retomé con todas cuantas las 7 esferas y vi este globo tal que sonreí de su apariencia hermosa. Entonces, pues bueno,
Dante ve aquí a la Virgen María, a otros santos, a San Pedro, que examina a Dante sobre la fe, preguntándole si alberga estos sentimientos de fe, y pues tras la respuesta, San Pedro le pregunta al protagonista cómo sabe que la Biblia es la verdadera. Que pues bueno, utiliza un argumento de San Agustín donde cita el milagro de que la iglesia haya crecido tan pronto y tan robusta a partir de orígenes tan humildes. Entonces, bueno, viene aquí, si el mundo se volviese cristiano y aún así sin haber visto a Cristo y a sus milagros, quiere decir que es la verdadera. Y pues bueno, ya con esto, Santiago, otro apóstol, examina a Dante sobre la esperanza, y después, por último, San Juan examina a Dante sobre el amor, y en su respuesta, pues el protagonista se refiere a los conceptos justo agustinianos, y con esto ya termina el, esta obra, y con eso ya terminamos también esta parte. Bueno, falta la novena esfera, perdón, me faltó la del primer motor inmóvil, donde está Dios y los ángeles. Entonces ya, Dios que mueve todo, Dios que está ahí, una concepción bastante aristotélica, obviamente por el sentido del medioevo, pues ahí vamos a tener a la divinidad. Entonces, pues bueno, por mi parte, justo aquí ya vamos a tener la visión divina junto con Beatriz de los ángeles, y pues bueno, en el fondo, sin poder ver a Dios, porque nadie puede ver a Dios cara a cara, pues bueno, se da el fin de este libro, que es la Divina Comedia. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, si no, pues ahorita la respondemos.